ñe'eteva verbos. Ñe'eteva ñemojenda. Clasificación de los verbos. Ñe'eteva yuruwa, el verbo oral. Ñe'eteva tigua, verbo nasal. Los verbos nasales son los que llevan las vocales y consonantes nasales en su escritura. Recordamos, las vocales nasales son a, e, i, o, u, u. Las consonantes nasales son me, be, ne, de, nge, nte y ñe. Acá tenemos abajo ejemplos de verbos y podemos ver. Guata. ¿Será yuruwa o tiwa? Si observamos su escritura sin siquiera pronunciar la palabra, vemos que es un verbo yuruwa. No tiene ninguna letra nasal en su escritura. Guata, entonces es un ñe'eteva yuruwa. A ver, karu. Karu, volvemos a observar. No tiene ninguna letra nasal en su escritura, así que es un verbo ñe'eteva yuruwa. Ñe'e. Veo dos letras nasales ahí. La ñe y la e. Ñe'e, entonces es un ñe'eteva tigua. Yapo, observo la escritura, no tiene ni una letra nasal. Llámese vocal o consonante, no tiene ninguna. Entonces es un ñe'eteva yuruwa. Mba'apo. Mba'apo, veo en su escritura la mbe. La letra mbe, el digrama b, mbe. Entonces es un ñe'eteva tigua. Ñani. Veo en su escritura una ñe y una ne. Dos letras nasales. Entonces es un ñe'eteva tigua. Ñe'eteva ñemojenda. Clasificación de los verbos. Ñe'eteva yuruwa, verbo oral. Ñe'eteva tigua, verbo nasal. Los verbos nasales llevan las vocales y consonantes nasales en su escritura. Recordamos, las vocales nasales son a, e, i, o, u, u. Las consonantes nasales son me, be, ne, de, nge, nte y ñe. Acá tenemos ejemplos de verbos y vamos a ver a cuál clasificación corresponden. El verbo guata. Guata. Puedo observar su escritura, no tiene ninguna vocal ni consonante nasal, entonces es un ñe'eteva yuruwa. Karu. Observo, no tiene vocal ni consonante nasal en su escritura, entonces es un ñe'eteva yuruwa. Karu, ñe'eteva yuruwa. Ñe'e. Ñe'e. Tiene dos letras nasales, la ñe y la e. Entonces es un ñe'eteva tigua. Yapo. Ñe'eteva yuruwa. Mba'apo. Tiene la consonante mbe, que es tigua, entonces es un ñe'eteva tigua. Ñani. Ñani. Tiene dos letras tigua, la ñe y la ne. Es un ñe'eteva tigua. Paputei ha papueta. Apicatuya hecha umi ava paputei ha papuetare hewa. Acá podemos ver las personas del singular y del plural. En guaraní tenemos tres personas del singular al igual que el castellano. Che, el yo, de, el tú, jae, él o ella. Papueta hay una diferencia ya. En el castellano tenemos tres personas del plural. Nosotros, vosotros, ellos. En guaraní tenemos cuatro personas del plural. Tenemos dos primeras personas del plural, que es el ñandé y el ore. Ñandé es el nosotros incluyente, incluye al emisor y al receptor del mensaje. O sea, te incluye a vos que me estás escuchando y a mí que estoy hablando.
estamos incluidos los dos si digo ñandé. Y si digo ore, me incluye a mí, que soy el emisor del mensaje, y te excluye a vos, que sos el receptor del mensaje. ¿Nos entendemos? A ver, ñandé es todos nosotros. Ñandé, yajapo, yacarú, todos iremos a comer. Orero, joro, carú. Yo y alguien más vamos a comer, pero no te invitamos. Comemos solos. Pe o pendé es el vosotros, la segunda persona del plural. Y jaecuera es ellos o ellas. Si prestamos atención, vamos a ver que jae es igual a la tercera del singular y tercera del plural, comienzan del mismo modo, se escriben del mismo modo. Al plural se le agrega la palabrita cuera, es una partícula sufija cuera. Jae cuera, ellos. Cuera, recuerden que decíamos ya en clases anteriores que se utiliza para pluralizar cualquier situación. Puedo decir oga, la casa. Oga cuera, las casas. Mitad, el niño. Mitangüera, los niños. Yagua, el perro. Yaguacuera, los perros. A propósito de yagua, acá tenemos para demostrar singular y plural. Peteí yagua, un perro singular. Jetá yagua, muchos perros, el plural ya. O podemos decir yaguacuera, yaguaitá o jetá yagua. Ñeteva verbos. Ñeteva ñemojendá, clasificación de los verbos. Oikoerupi por su variabilidad. La variabilidad de los verbos son el ser regular o irregular. El verbo regular se mantiene similar al castellano. Vieron que en castellano al conjugar un verbo regular se mantiene fija la raíz verbal y simplemente va cambiando la terminación o desinencia. En guaraní también el verbo se mantiene fijo en todas sus personas en el verbo regular. Por eso es fundamental que tengamos claros los pronombres personales que vimos en el cuadrito anterior. A este pronombre personal le vamos a agregar una partícula de número y persona, que es lo que vamos a ver en este cuadrito. Para conjugar el verbo es fundamental tener bien claro el pronombre personal y el indicador de número y persona. Así tenemos el verbo mbaapo, que significa trabajar. Che a mbaapo. De re mbaapo. Jae o mbaapo. Ñande ya mbaapo o ña mbaapo. Orero mbaapo. Pe mbaapo. Jaecuera o mbaapo. Los indicadores de personas son a, re, o, ya, o ña, ro, pe, o. De ese modo digo che a mbaapo. De re mbaapo. Jae o mbaapo. Ñande ña mbaapo. Orero mbaapo. Pe o pende pe mbaapo. Y jaecuera o mbaapo. Tembiapona. Ñeeteva jecopeguaba jajecopeguainba. Verbos regulares e irregulares. En este cuadro tenemos 6 verbos y debemos identificar cuáles son verbos regulares y verbos irregulares. Decíamos que los verbos regulares son aquellos que la palabra, el verbo en sí, se mantiene intacto a lo largo de toda la conjugación. Lo que va modificando es el pronombre personal y el indicador de número y persona que va al comienzo de la palabra. Así tenemos el primer verbo, kti, cortar. Chai kti, yo corto. Dere kti, tú cortas. Jaeoi kti, él o ella corta. Ñande ñai kti, nosotros cortamos. Orero kti, nosotros cortamos. Pe kti, vosotros cortáis.
Jaecuera oikunti, ellos o ellas cortan. Buepoti, pegar. Chean buepoti, yo pego. Neren buepoti, tú pegas. Jaeon buepoti, él o ella pega. Ñandeñan buepoti, nosotros pegamos. Oreron buepoti, nosotros pegamos. Pepen buepoti, vosotros pegáis. Jaecueran buepoti, ellos o ellas pegan. Buepoti o nupa. Los dos significan lo mismo. Buepoti es una expresión más vulgar y es el equivalente en castellano a decir cagar a palos. Nupa es el equivalente a decir también castigo, castigar. Particularmente yo lo prefiero nupa. Y el verbo nupa conjugado sería cha nupa, dere nupa, jaeo nupa, ñande ñanupa, orero nupa, pepe nupa, jaecuero nupa. ¿Qué? El verbo que, dormir. En esto, acá siempre pensamos que dormir es o qué. Y es porque siempre hablamos de una tercera persona la que duerme. Entonces conjugamos chea que, yo duermo, dere que, tú duermes, jae o que, él o ella duerme, ñande ya que, nosotros dormimos, orero que, nosotros dormimos, pepe que, vosotros dormís, jae cuera o que, ellos o ellas duermen. Yu, el verbo yu es venir. Che ayu, dere yu, jae ou,